Hoy día tenemos a dos grandes em, exponentes del mundo fintech. El mundo fintech tiene varias aristas, ¿no es cierto? Tiene varias eh, áreas en las cuales se ha desarrollado. Hoy día particularmente vamos a hablar de criptoactivos. Criptoactivos, entendiendo, ¿no es cierto?, como género a la especie que son las criptomonedas. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando particularmente en un juicio que es muy interesante? eh, eh, que nos va a contar Carolina Beas, quien además es profesora, ¿cierto?, en nuestra universidad, en diferentes diplomados. Ella además es socia en CMS en Querida Allende, especialista, ¿no es cierto?, socia del área de FinTech, y que además está llevando parte importante del juicio, que nos va a contar, ojalá que nos pueda contar así como detalles entretenidos de lo que está pasando, de lo que se pueda contar, ¿no es cierto?, no violen su NDA. Eh, y tenemos a Samuel Cañas, que también nos hace clases en varios diplomados, ¿no es cierto?, y profesor de diferentes clases. Samuel es director de FinTech Chile, ¿no es cierto?, y recientemente fiscal de la AFP 1, o sea, una industria con mucha más regulación que la industria fintech. Por tanto, si bien el mismo lenguaje, asumo que el mismo lenguaje tiene una carga regulatoria súper o mucho más grande. Entonces, Carolina, si quieres, cuéntanos tú, después Samuel, y después tenemos una conversación. De los que estén asistentes, por favor, vayan escribiendo preguntas en el chat, cosa de poder ir después conversándola con los exponentes. Carolina. Bueno, el juicio se presentó por tres exchanges de criptomonedas bien importantes. Bueno, Samuel era abogado, ha sido abogado original de Buda desde su inicio. Estuvo ahí cuando se tramó todo. Y los tres exchanges mandaron los bancos que representan como el 99% del mercado de cuentas corrientes, de provisión de cuentas corrientes, por el cierre de cuentas, lo que implicaría una conducta anticompetitiva, por cuanto cerraría a los exchanges la posibilidad de proveer su servicio, ya que la cuenta es esencial para poder prestar los servicios, y bajo la perspectiva de que los bancos pueden ser competidores potenciales, al menos, de la actividad de los exchanges y de lo que uno puede hacer con la criptomoneda. O sea, serían un sustituto de varios de los servicios que prestan los bancos, ya sea medio de pago, remesa, como instrumento de inversión, a la vista incluso. Entonces, se presentó esta demanda bastante audaz por los exchanges y se confirió por los bancos, por el tribunal, una medida prejudicial que permitió tener las cuentas abiertas y permitió que los exchanges siguieran operando. De lo contrario, yo creo que estaríamos en otra. Y entonces, ahí se empezó una discusión bastante interesante con los bancos en relación a la prolijidad con la que ellos seguían, que llevaban las políticas de apertura de cuentas, porque se pudo evidenciar eh, como una aproximación bastante superficial a la complejidad del tema, muy liderada por la información que existe en Internet, ¿cachai? Como que pareciera ser que no habría existido un proceso muy razonado o objetivo para poder justificar el cierre. Y de ahí nos agarramos nosotros porque efectivamente, eh, a diferencia de lo que intuitivamente los bancos alegaban, lo que la regulación del lavado de dinero busca no es que los bancos cierren cuentas. La regulación del lavado de dinero, la GAFI, etcétera, eh, han dicho expresamente que los bancos tienen que colaborar con prestar servicios y hacer un enfoque basado en riesgo en relación a las transacciones criptoactivas, porque entre más lejos de las instituciones reguladas, más difícil es tener algún control en relación a los criptoactivos. Entonces, si se dan cuenta, están más condenados a que existan transacciones peer-to-peer o que estén como más en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que más quiere evitar la regulación del lavado. Entonces era un poco contraintuitivo lo que decían los bancos, que ellos querían evitar el lavado o evitar problemas de compliance.
Entonces fue como un poco la argumentación estratégica de los bancos, o sea, de los exchanges contra los bancos. Y los bancos también se refugiaron más bien en temáticas de libre competencia, porque es un caso complejo, porque no se está alegando corrupción, sino una posición dominante colectiva. Eso como un resumen así, para que después si ustedes vayan diciendo las preguntas, para no ser una tan latera con el tecnicismo del juicio. Y nada, eso no sé si es suficiente. No, y ahí te hago la pregunta, la posición dominante colectiva como figura en Chile es nueva. ¿Cómo ha sido? Es relativamente nueva, como que algunos pronunciamientos han coqueteado con el tipo, digamos. Nunca había una condena propiamente tal, pero han habido pronunciamientos como considerando, etcétera, y hay un pronunciamiento interesante de ministro Paredes en un voto disidente del caso de los taxis con Uber. Así que no es completamente nuevo. Es difícil, es particular, es un tema complejo, porque como que desafía un poco la teoría. La teoría de libre competencia, pero la libre competencia no busca proteger una teoría, sino que una finalidad. Entonces, ahí es donde a veces cuesta acomodar un poco los conceptos y poner como en perspectiva las categorías de los fines. Y tratamos de hacer eso, como pasar un poco por el lado de la formalidad de las categorías, de posición dominante, colectivo, etcétera, y tratar de ir por el efecto que estaba generando en concreto, que era un cierre de un mercado, que de facto se cerró. Entonces, esa fue un poco como la lógica no era tan fácil, porque estábamos hablando de litigar contra 10 bancos. Entonces, y la verdad es que fueron bastante valientes, temerarios y Mateo, sobre todo Buda, en cómo llevó a cabo esto. Y lo mejor es que ellos pudieron probar en tribunales que sí han hecho la pega bien. Entonces, ahora hay que ver cómo nos va. Estamos ahí esperando que salga la sentencia. Y se Y, llegó a venimiento igual con un par de bancos, así que igual no estábamos tan equivocados. y, 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 y algún pronóstico de la sentencia? O sea, siempre la parte apoya al propio, pero No sé, yo no soy a veces no soy tan positiva, pero es difícil, pues, es difícil saber, mm. es difícil. Y ahí, esto es el contexto de los exchanges, ahí Samuel, que si bien ahora está como fiscal de una FP, fuiste director legal, ¿no es cierto?, director de Buda, que es la principal exchange que tenemos. ¿Cómo está el mercado de los exchanges, Samuel, y cómo ves el futuro en relación a este fallo en particular? Em, yo te diría que, bueno, primero muchas gracias por la invitación, María, y muchas gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos hoy día hasta ahora. Eh, con respecto al fallo, yo creo que el efecto que pudiese tener a nivel de industria puede ser muy relevante no solamente para la industria cripto, sino que para la industria fintech en general. Mm. Eh, Quizás me hubiera gustado, obviamente, a todos los actores de ser positivo, ¿no? Fuese un fallo que llegase previo a la promulgación de la ley fintech. Mm. Pero hay un tema que con la cara hemos discutido varias veces y que es bien interesante en cuanto a que si es que la ley fintech realmente es capaz de impedir que situaciones como la que se vieron expuestas los exchanges de criptomonedas del año 2018, cuando tuvimos este cierre generalizado en un periodo de pocas semanas de diferencia de todas las cuentas bancarias con los distintos bancos que habían aperturado, eh, generando este cierre de facto del mercado cripto, hubiese ocurrido no con la ley fintech como está hoy día. Mm. Y si se fijan es interesante porque en el fondo la ley fintech no establece en ningún caso una prohibición para los bancos de prestar servicios financieros, básicamente la prestación de las cuentas corrientes, ¿no es cierto? Que es el objeto principal del giro bancario, eh, a las empresas que prestan servicios financieros tecnológicos, o sea, a las empresas fintech, sino que lo que sí establece y que es algo que al parecer toma casi literalmente de la situación que existía al momento de que se preparó la ley fintech, que ya existía el juicio, es que los bancos deberán justificar con razones objetivas, transparentes, etcétera, las decisiones de cierre. Mm. Y que no, y estas no podrán ser arbitrarias, pero en ningún caso se está limitando la facultad de cierre que tienen los bancos y tiene sentido que así sea.
Mm. Entonces, en cambio, un fallo en libre competencia, si es una sanción que puede repercutir a un nivel mucho más profundo, quizás, en cuanto a la forma en que los bancos, que recordemos tienen, por decirlo de alguna manera, quizás no tan elegante técnicamente, pero el monopolio legal de la prestación de los servicios bancarios, ¿no es cierto? Que son un insumo esencial para cualquier empresa de cualquier tipo en Chile, eh, puedan llegar y cerrar una industria completa. Mm. Porque ayer fueron las criptomonedas, pero anteriormente a eso habíamos visto otras fintech de otro tipo de verticales que hoy día están reconocidas en la ley, que también habían sufrido conductas similares o derechamente iguales, como fue el caso, por ejemplo, de los contratos por diferencia en su oportunidad, las empresas de contratos por diferencia que también sufrieron cierres masivos, el mismo caso de una empresa muy reconocida hoy día y premiada a nivel latinoamericano, de crowdfunding, que en un principio también se vio como que estaba medio, de hecho llegaron hasta la Policía de Investigaciones, llegó hasta las instalaciones de esa empresa en su oportunidad. Entonces, un fallo de libre competencia de esta magnitud, que es un juicio que se está estudiando afuera, que abarca toda la banca, que prestaba a la totalidad de la banca en ese momento, como dijo la Caro, el 90 y tanto por ciento del mercado, sí debería trascender en la forma en que se toman este tipo de decisiones. Y creo que ahí está la relevancia del fallo, ¿no? Que no solamente afecta a las tres exchanges que están participando directamente de este juicio, sino que afecta a la industria fintech en su totalidad. En cuanto a que ahora en adelante no va a ser liviana la decisión. Cuando haya alguna industria nueva aparezca, que no me cabe duda que así va a ser, que incomoda a los incumbentes que hoy día tienen la totalidad del mercado. Entonces, creo que ahí es donde radica la importancia. Obviamente para nosotros como empresa, pucha, un golazo, pero tampoco existen, en el fondo, en un juicio de este tipo, al menos en esta instancia, tampoco es que existan indemnizaciones per se, sino que o sea, en el fondo las multas que se piden son multas de beneficio fiscal. Eh, Como bien dijo la Caro, ya existen avenimientos con bancos que nuestra operación no se va a ver afectada, en el fondo, por el sí o el no, o por lo positivo o negativo que sea el fallo. Entonces, en el peor de los casos quedamos igual, y en el mejor, bueno, tenemos esta quizás mayor tranquilidad en cuanto a que en el futuro este tipo de acciones por parte de actores predominantes de un mercado deberían verse más limitadas. Y ahí es interesante porque los bancos en alguna medida, eh, de lo que uno puede ver como cliente, ¿no es cierto? Lentamente están adoptando diferentes tecnologías que son propias tal vez fintech, ¿no es cierto? Desde los ETF, ¿no es cierto? Y algunos ya asumiendo eh, eh, o haciendo algunas actividades con criptomoneda o con criptoactivos. ¿Ustedes ven que este fallo tendría alguna implicancia, ¿no es cierto?, en la adopción que puedan tener los bancos en sus procesos de tecnologías relacionadas con fintech? ¿O van en caminos paralelos? Claro, partís tú. Sí, yo creo que son paralelos. Mm. Yo creo yo creo que son paralelos. Yo creo que sí ha ayudado a que a acelerar como el proceso de conocimiento y de capacitación en materia de cripto, que eventualmente puede levantarse esta antena comercialmente dentro del banco, ¿cachai? Como la posibilidad de lo mismo en el caso de los avenimientos, como tuvieron que empezar a como hacer un ejercicio de entender y de ver cómo la política se cumple, no se cumple, nada. Creo que ha generado eso. Ahora, no veo como que sea una causa de lo que tú señalas. O sea, yo creo que son más bien paralelos. No sé, ¿qué opinas tú, Samuel? Sí, yo creo que de hecho, en un principio creo que fue al revés. O sea, creo que la existencia del juicio limitó quizás el interés que algunas áreas dentro de los bancos, las áreas de innovación, áreas comerciales incluso, tenían por inmiscuirse un poco más allá en el mundo de los ejecutivos, hacer, no sé, pues, ciertos convenios, alianzas con actores de la industria cripto para la prestación de nuevos servicios, etcétera. Como si estaba pasando afuera. Si tú veías paralelamente, en Chile era muy curioso, porque los mismos bancos en Chile estaban siendo demandados por los exchanges
afuera estaban activamente celebrando convenios, algunos incluso ofreciendo servicios, quizás no directamente del banco, pero sí el holding, en la parte que era como más de la administradora de fondos, generando fondos ETFs, no ETFs propiamente tales, pero fondos de inversión con subyacentes de criptomonedas, las corredoras prestando servicios de corretaje cripto, o sea, siendo exchange, básicamente, o accionistas dentro de algún exchange. Y muchos bancos, obviamente, también, que son muy conocidos, probando tecnología cripto dentro de sus propios sistemas, sobre todo para el tema de hacer compensaciones internacionales entre las filiales de la banca. Entonces, creo que, de nuevo, creo que un poco lo que hizo el juicio, más que activar el interés, fue al revés, fue como medio dejar los bancos decir, oye, no, aquí no tocamos nada de este tema hasta que no se resuelva esto. Eh, y que por lo mismo para nosotros es tan importante que, nosotros hablando desde el punto de vista de UDA, era tan importante que se resolviera rápido, porque en el fondo tuvimos este problema, ha pasado mucha agua bajo el río, o sea, bajo el puente, perdón, y nos estamos perdiendo conversaciones que se están teniendo en otros lados, porque por esta distancia. Y por lo mismo creo que es tan positivo que hayan existido avenimientos en un hecho público, con el Banco BCI, por ejemplo, de que lo que te permite es tener otro tipo de conversación sobre el tema, o sea, ya dejar de estar restringido y pasar a tener una conversación más de futuro y no una conversación basada en lo que ocurrió el año 2018, que convengamos en fintech y bueno, y en el mundo cripto en particular, del 2018 al 2023, que no ha pasado. Creo que estamos frente a una industria completamente distinta, la expectativa, los casos de uso, todo ha ido cambiando, la relación de la banca con las empresas también creo que ha ido por ese mismo camino y de nuevo, o sea, creo que lo que nos falta ahora es cerrar un poco el tema en libre competencia, asegurar, espero, que este tipo de acciones no ocurran en el futuro por el bien de la industria fintech. Pero nuevamente, o sea, esta dicotomía que se hablaba mucho entre fintech, banca, como meramente contrapartes, creo que ha ido desapareciendo con el tiempo, y lo que se ve son cada vez más oportunidades de integración, y el mundo cripto no debería ser ajeno a eso. Y bueno, en ese contexto además aparece la ley FinTech, que con algún nivel de envidia otras leyes miraron su rápida tramitación, particularmente de datos personales, siempre Claro. hay que tirar el palo que datos personales, digamos, 11 años tratando de sacar una ley y Ya viene. ojalá, ¿no? Y FinTech nos pasó así como la liebre a la tortuga. No sé si, Caro, ¿puedes contar así como qué es lo que viene la ley FinTech eh, en materia de cripto? ¿Cuál es la innovación? ¿Qué es lo que trae? Eh, O sea, yo creo que la innovación va a depender de cómo venga la normativa secundaria, porque eh, hay muchos temas que van a depender un poco de eso, o sea, cómo se va a aplicar la proporcionalidad también, qué tan fácil va a ser aplicar la proporcionalidad. No sé, a mí me complica que veo de que están aplicando muchos como criterios de intermediarios de valores a proveedores de servicios cripto que no necesariamente es el mismo juego. O sea, las criptos no son valores necesariamente siempre. eh, y también no se les puede usar un estándar más bajo a los criptoactivos que sí sean valores. Entonces, me he enredado. A mí me gustaría que tuvieran más atención al tipo de cripto, o sea, que no se mira, que no sea lo mismo una ICO de Bitcoin. O sea, yo siento que igual, no sé, me gustaría que ojalá la normativa secundaria tuviera como el insight de la industria, así como desde el punto de vista de cuáles son las cripto que debiesen tener un poco más de, no sé, dentro de la proporcionalidad que se tendiera a la naturaleza de las cripto. Como si el blockchain descentralizado público, que tuvieran algún tema que contar. En la mesa de patrimonio se está usando para efecto para calcular el monto del patrimonio y las garantías, se está usando el estándar Basilea, por ejemplo, con el estándar pensado en bancos, con el juego de los bancos, con los problemas con la liquidez, con el riesgo sistémico, y no pensando que
las criptos son mucho más allá que un instrumento de inversión, o no lo son siempre en todos los casos. Entonces, yo creo que va a depender mucho la flexibilidad que tengan para, para escuchar a los actores, que existan como excepciones o posibilidades como de probar. No sé muy bien cómo se dará ese diálogo, no sé muy bien, yo estoy como esperando más o menos cuál va a ser el approach de la CMF en esos temas. Ahí solo para poner en contexto, ¿no es cierto?, a lo que decía Carolina, de que lo que dentro del elemento que trae la ley cripto, o sea, la ley fintech, esta de proporcionalidad, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de regulación basada en riesgo, y por tanto empresas más chicas o con procesos menos complejos deberían tener regulación más chica o menos compleja, ¿no? Siguiendo Claro, la misma lógica. Y que fue la misma discusión la semana pasada, tuvimos una conversación con... eh, estaba Narita Piedrabuena, estaba Luisa Núñez, Narita Piedrabuena de la CMF y Luisa Núñez, que es socia en, en, en Claro. Eh, y también sale la pregunta de la proporcionalidad, ¿no? ¿Cómo van a entender la proporcionalidad? Porque claro, de buena a primera parece sensato, si es más chico lo regulamos, ¿cierto? claro, como el tema de atender a volumen no es un buen ejercicio, creo yo, porque estamos hablando de ciertos riesgos que van a estar particularmente cubiertos gracias a la tecnología. Mm, Entonces, no saca, o sea, podemos tener un volumen muy chico de una moneda muy riesgosa o que sea de Juanito Pérez y un volumen muy grande de Bitcoin. mm, ¿Explico? O sea, no sé si te van a poner atención en el tipo, en la naturaleza de la transacción al final del día, mm. qué es lo que se está buscando. O sea, un NFT o que se está vendiendo como como, no sé, una obra de arte, va a tener que cumplir el mismo riesgo de patrimonio de Basilea. No sé, como que está como extraño. Pero bueno, no sé, ahí no sé muy bien cómo lo van a abordar. Samuel. Sí, yo tengo preocupaciones bien parecidas a lo de la Caro. Sí, sí me hace sentido de que la CMF se vio enfrentada a una realidad, que era que existía esta industria, la industria fintech completa, que ya existía hace muchos años en Chile, que ya estaba moviendo volúmenes considerables, que la tasa de crecimiento era altísima y que en ese sentido la regulación parecía ser la opción más sensata para fomentar un mercado que introducía competencia, o sea, una industria que introducía competencia en el mercado financiero, protegiendo a su vez a los consumidores financieros. Entonces, frente a esta discusión eterna que está haciéndose afuera, que mencionaba un poco la Caro al principio, respecto a la discusión que se está llevando en Europa sobre chuta, ¿qué es este bicho? O sea, ¿qué es un Ya. criptoactivo? Podemos reducir la definición de criptoactivo a una sola cuando tenéis distintos tipos de, completamente distintos, o sea, con ciertos componentes comunes a nivel tecnológico, pero con un fin completamente distinto, con un caso de uso completamente distinto, y reducirlo a una definición de, no sé, 5 líneas que tiene la ley FinTech. Mm. Pero fue una decisión que también tiene cierta lógica, o sea, ok, encarguémonos de lo básico, quizás no entremos a distinguir de forma muy prolija a nivel técnico de lo que representan estos nuevos instrumentos financieros, pero ocupémonos de que reconozcamos su existencia, reconozcamos la legalidad de la transacción, de cómo tienen que funcionar estas industrias relativas, y más allá de el qué, regulemos el cómo. Y en ese sentido, claro, aparece una regulación en cuanto a principalmente orientada a intermediarios, Mm. a lo que hacen los exchanges hoy, y claro, que pudiese eventualmente afectar a algunos actores del ecosistema que no tendrían que tener nada que ver, y eso es preocupante, y esperemos que no ocurra. Mm. Eh, pero sí al menos cumple con reconocer que estos son instrumentos financieros, la valía de lo mismo, de la forma en cómo se debe proteger al consumidor financiero, las empresas que decidan servir como ya sea sistemas alternativos de transacción o custodios de estos instrumentos financieros nuevos. Y además deja algo que podría ser muy interesante, pero que queda muy marginado en la ley, que respecto por un lado tenemos este instrumento financiero y como instrumento financiero será la CMF la encargada de dictar la normativa pertinente a través de las normas de carácter general
que correspondan para establecer lo que quedó pendiente en la ley, pero por otro lado, se habla de esto de los criptoactivos como medio de pago. Mm. Y la ley se refiere implícitamente Mm. al funcionamiento de las criptos como la stablecoin, Mm. la existencia de stablecoins de distinta naturaleza y la posibilidad de que éstas sean un medio de pago legalmente reconocido en Chile. Y esa parte se la deja el Banco Central. Y ahí creo que hay una oportunidad gigante de innovación súper inmediata, en la medida que el Banco Central sea capaz de incorporar, y eso es lo que yo esperaría, porque en el fondo es el Banco Central el que determinará cuáles son los requisitos de idoneidad, seguridad, técnicos, tecnológicos, etcétera, operacionales, de aquellos activos que puedan ser considerados como stablecoins hábiles para ser medios de pago. Entonces tenía dos posibilidades, que diga ya, ok, solamente los bancos chilenos podrán emitir un token y ahí, chao, hiciste un peso digital exactamente igual a lo que existe hoy día y que no te agrega ningún nivel de innovación. O paralelamente podía empezar a aceptar, no sé, pues, imagínate USDC, que es un stablecoin que tiene un grado de regulación en Estados Unidos, que cumple con cierto estándar bajo la regulación norteamericana, y hacía algo parecido con lo que pasa hoy día con las acciones extranjeras, que poder registrar valores extranjeros que se tradean en Chile, se intercambian en Chile, en la medida de que están sujetas a una regulación de un supervisor que la CMF considere como equivalente. Entonces, si hacéis algo parecido para este caso, podéis incorporar un medio de pago nuevo en Chile, en un mercado que todos los que estamos metidos en el mundo financiero sabemos que el mercado de los medios de pago en Chile está hoy día súper concentrado, es caro, está sobre todo en pagos digitales, están entrando las transferencias, pero mayoritariamente estamos hablando de tarjetas de pago con todos los beneficios, pero también con todos los desafíos que tiene el mercado de las tarjetas de pago, en particular de las tarjetas de crédito, donde existen dos prestadores a nivel del mundo, y podéis meter de forma inmediata pagos con estas cosas a través de códigos QR que son intercambiables, que en el fondo de celular a celular, que son inmediatos, que el costo de transacción es mínimo, que no tienen desfase de cuánto le llega la plata al comercio, sino que le llega literalmente de inmediato. Y tenía un medio de pago nuevo que entra a competir con las transferencias, con el efectivo y con los pagos con tarjeta. Y eso sí, para mí, sería un golazo en términos de el objetivo de fomentar inclusión financiera y fomentar innovación. Pero bueno, igual como dijo la Caro, o sea, está todo por verse, como que es difícil hoy día, nosotros celebramos su oportunidad a la ley, creemos que fue una ley que se hizo, claro, efectivamente, o sea, o fue oportuna, quizás no tuvo la profundidad que nos hubiera gustado en algunas materias, pero consideramos como industria que es una buena ley, pero lamentablemente, como siempre, el diablo está en los detalles y aquí no son tan detalles, sino que son partes muy relevantes las que quedaron a discreción por parte del Banco Central y la CMF y por lo mismo tendremos que esperar a que se manifiesten para una opinión completa. O sea, pero de lo que dicen ustedes, en el fondo, como punto central, ¿no es cierto? La primera es, y si entiendo bien, si es que cuando hablamos de cripto y los diferentes eh, test de Huawei que podemos usar Claro, dependiendo la norma, ¿no? O sea, si es que estamos hablando de contrato financiero o no, de instrumento financiero o no, esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, como bien decían ustedes, hay un problema grande porque hay algunas que son monedas muy fome, algunas que son monedas muy complejas, ¿no? Y tienen diferentes finalidades. El segundo es la idea del monopolio de la emisión del dinero. Si es que el Banco Central se abriera que hayan monedas distintas, distinguiendo monedas de medios de pago. Eh, eh, y eso es más bien, parece ser más bien política la respuesta, ¿no? No necesariamente una respuesta técnica. Tenemos este sesgo histórico de que el Banco Central es el emisor de moneda y tiene monopolio de la emisión de la moneda. ¿Parece haber algún argumento distinto a este argumento histórico? ¿O ustedes ven algo más, una argumentación que dice, mira, sí, efectivamente aquí hay un tema? Porque la típica pregunta es que uno aumentaría el money supply al crear una moneda nueva, ¿no es cierto? Que podría eventualmente, dependiendo cómo sea el mecanismo, estar no bajo el control, ¿no es cierto?, de las tasas que pueda poner el Banco Central, salvo que uno lo haga a través de la emisión de moneda que hacen por las tasas de interés. Pero ¿hay algún argumento fuera de ese que exista hoy día
que ustedes vean como algo a discutir con respecto a romper este monopolio de la emisión de moneda? Pero por qué te parece particularmente interesante la problemática de la moneda? O sea, es que yo creo, siendo el punto importante que el del medio de pago, yo creo que con el tema de la moneda se abre una problemática que es mucho más compleja. Ujú. Es el equivalente del dinero, tiene varios temas como de índole, no sé, de modo de extinguir las obligaciones y cuento. Yo honestamente no sé, no podría como dilucidar qué problemáticas tiene a nivel como económico, de macroeconómico, Mm, ¿cachai? Como otra moneda. mm, Eh, pero yo creo que para efectos de lo que decía Samuel, lo relevante es otro medio de pago que mm, funciona idealmente es más lo más descentralizado posible, que como que es la gracia, es como realmente construir un Internet mm, para transferencia de valor, o sea, que sea abierto y que sea fácil y que sea asequible. O sea, si yo quiero pagar, no tengo que pagar para poder pagar. O sea, eso es como que yo creo que es como lo entretenido, interesante que fue la idea de Satoshi, pues es que la idea era lograr eso. Y que ojalá que la regulación no sea un obstáculo para utilizar como un mecanismo que es como un Internet para transferir plata. mm. Claro O que sea, ahí, eso yo, así lo veo yo. No sé si era la idea que quería transmitir tú, Sam, pero sí, es que creo que se mezclan, hay dos cosas que son levemente distintas, pero Mm, por un lado, el Banco Central hoy día está, o sea, en realidad, públicamente el Banco Central tiene una discusión relevante en este sentido, que es la de este estudio que lleva haciendo hace varios meses ya sobre la factibilidad y la conveniencia de emitir o no un peso digital muy parecido a lo que a un criptoactivo, ¿no es cierto? Pero de emisión centralizada, etcétera. mm, Y eso es una discusión y efectivamente eso vendría a reemplazar el peso digital que conocemos normalmente y se convertiría en un token que cuando circularía ya sea solamente por una intranet chilena o que quizás podría claro, pero eso no circular sería por afuera cripto, eso también. es e-money nomás, no tiene Exacto, mucho que ver con esto, que es lo que estamos conversando, exacto. ¿sí? No. mm, Y otra cosa distinta es aceptar un nuevo medio de pago mm, eh, que no necesariamente te genera, depende de cómo lo construís, pero que no necesariamente te genera esa problemática de aceptar porque no es como que esté diciendo que ahora tenéis dos monedas, el peso chileno y el USDC. Creo que estoy diciendo que así como cuando alguien compra en dólares, no te aumenta necesariamente la masa monetaria de dólares circulando, mm, ahora estáis pagando en el fondo con USDC, que tiene una conversión a peso, que de hecho muy probablemente el comerciante lo que hace es recibir ese USDC como carretera, usar la carretera en el fondo para transferir valor, pero después se convierte automáticamente a peso, porque mm, se vende por atrás en el fondo en el exchange local y así el comercio no tiene riesgo de divisa ni tiene riesgo de volatilidad, etc. Entonces, son discusiones ligeramente distintas y creo que es mucho más sencilla de resolver mm, y de controlar para efectos del objeto del Banco Central y de esta visión histórica que tiene el Banco Central, mm, eh, que la de efectivamente si generar un IPESO y ver si ese IPESO es de afuera, o sea, si puede circular afuera, solamente adentro. Sí. Pero recordemos que en Chile hoy día no hay restricciones de movimientos de capital, más allá de las informaciones de reporte que hay que hacer el Banco Central cuando está ahí comprando claro, comprando cierta cantidad de dólares. Pero no hay restricciones. Entonces, en ese sentido, el aceptar como medio de pago, de nuevo, un USDC, mm. no te debería generar, más allá de quizás informaciones de reporte, no te debería generar distorsiones con respecto a los objetivos primordiales que tiene el Banco Central. Mm. Claro, si el tema tiene, no es confundirse con la posibilidad de tener como dinero electrónico, que simplemente es lo mismo, pero sobre la base de otra capa nomás, que es lo mismo, y tener una cripto que tenga como las características similares o se parezca más posible a Bitcoin. O sea, en el fondo, el distinto sería decir, bueno, no, que vamos a convertir en Bitcoin una moneda de curso legal, como eso podría ser como algo muy grande, porque implicaría que nuestra moneda va a conversar con los sistemas de todo el mundo. ¿Explico? O sea, es como algo que ya. O construir la moneda, un CBDC, una moneda que pueda correr sobre todas las carreteras de cripto alrededor del mundo, ya. Pero si estamos hablando de un peso digital, que habría que ver cuál sería como la implicancia como de fondo eh, que pueden ser como tan complejas desde esa perspectiva, pero yo creo que, claro, lo interesante es decir, bueno,
Ahora queremos tener una cripto, una CDC que tenga las características de tal y cual, o que corran no sé, sobre una capa de Ethereum y que quiera al fondo tenga la expectativa de ser una moneda universal. Entonces, eso son como distintas discusiones, como no hay que confundirse que la moneda digital puede ser simplemente un peso en cuero, que no tenga ni blockchain, ni cripto, ni nada. Y porque se O lo sea, hicieron los chinos, ¿no? Los algo de chinos. cripto tienes de tener, pero por lo menos no blockchain. Claro, eso fue lo que hicieron los chinos. Al final dijeron, nuestro CDC no va a ser, o en una de las 10 versiones que han dicho los chinos, han ido cambiando constantemente Claro. de visión. En algún momento dijeron, no, no lo vamos a hacer basado en blockchain, vamos a hacer un e-yuan nomás, o un e-renminbi. Y, y eso en el fondo, porque eso, el CDC es una discusión distinta, pero quedando en el inicial, ¿no es cierto? En el tema de, quedándonos en este inicial de medios de pago versus moneda, los medios de pago, cripto es una salida, ¿no es cierto?, para poder hacer medios de pago, pero el e-money no necesita necesariamente que sea cripto. ¿Qué es lo que nos pasó? Y esto es una pregunta separada de cripto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó que todavía no somos capaces de incorporar medios de pago electrónicos de forma masiva, ¿cierto? Y estamos, no sé, 12 años ya atrasados frente al resto del mundo. ¿Por qué recién están saliendo las plataformas de pago electrónico? ¿Tienen algún diagnóstico de eso? Tanto tú eres de la asociación de FinTech, tú tienes que saber. Yo creo que yo creo que la afirmación inicial no sé si es tan A ver, correcta, no, porque peleémosla, peleémosla, peleémosla. creo creo que Chile, de hecho, creo que Chile destaca incorporación o penetración de medios de pago digitales. ¿No? Por ejemplo, no sé, pues el hecho que nosotros damos muy por sentado y ya ni nos cuestionamos, pero esto era tener la transferencia inmediata entre bancos hace ya más de una década, Mm, es algo que nosotros damos por sentado, pero que todavía en países hiperdesarrollados no existe. mm, ¿Para qué decir nuestros vecinos? mm, Salvo Brasil con PIX. Bueno, y de hecho Brasil resolvió hace muy poco, sí. de una manera muy bacana, por lo demás. Pero que resolvió hace muy poco. Entonces, el uso de el hecho de tener, no sé, puede contar con la cuenta root, que a su vez tenía la posibilidad de hacer pagos digitales, también es un tremendo avance que tiene Chile en esa materia. La cantidad de tarjetas por habitante son como 2,3, 2,5 tarjetas, creo que el último informe del Banco Central, por habitante en Chile. Mm, Entonces, creo que existe una alta penetración con respecto a nuestros pares e incluso con respecto a otros países de la OCDE. mm, Ahora, otro tema distinto es la concentración que mm, existe en los medios de pago. Y ahí donde se originan problemas. Y ahí es donde descansan los argumentos de todas las peleas que hoy día hay, o que tuvimos primero por el sistema de 3 partes a 4 partes, y hoy día tenemos entre los PSPs, que son estos procesadores de servicios de pago, y las tarjetas, o entre adquirientes y las marcas de tarjetas. Y ahí tenía una embarrada más o menos grande, que da cuenta de que quizás no está claro. Efectivamente, se puede avanzar, por ejemplo, en temas de interoperabilidad, mm, que sí existe, por ejemplo, en Argentina, de que tú podáis, no sé, pues tenemos estas billeteras de prepago que han emitido, han salido muchas cuentas, pero todavía no son, ya que estamos en un círculo académico, puedo mencionar marcas, me imagino, así que, pero para todos los por efectos supuesto. prácticos, claro, yo si tengo Mac y la Caro tiene, no sé, por Space, en paz descanse, porque no va a ir más, pero bueno, yo no lo puedo transferir a ella, Bueno, porque no son interoperables, ¿no es cierto? Entonces son como, seguimos en esta lógica de como intranet, de circuitos cerrados, que solo conversan con los pares y no son abiertos. el lenguaje de Eh, libre competencia es como pelear por la cancha y no pelear en la cancha, ¿no? Como la típica frase de libre competencia, ¿no? Exacto, entonces tení eso por un lado y después tenéis, claro, que toda la infraestructura de las carreteras internacionales con tarjetas de pago son a través o de Visa o de Mastercard, y Mm, eso también te genera ciertas discusiones que hoy día se están viendo ya sea en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o en la Corte. mm, Eh, y a ese respecto, claro, ¿qué es lo que falta? Yo creo que esto mismo que estamos hablando, o sea, las posibilidades de integrar, es difícil, el Banco Central tiene un rol clave y creo que nadie puede aquí desconocer
la importancia y la trascendencia que ha tenido en el desarrollo de Chile el Banco Central y es muy difícil criticar al Banco Central. Por eso mismo, pero dicho eso, efectivamente, claro, quizá hay una cautela excesiva que ha impedido que se tomen ciertas decisiones de dar permiso o de adecuar la legislación para que estos sistemas alternativos de pago puedan ser testeados al menos, o puedan entrar a competir, puedan empezar a usarse de manera más masiva. Creo que hay eso, pero también, y yo viniendo del mundo cripto, decir que la gente no está utilizando USDC para pagar es por culpa de la regulación, es una falacia. O sea, efectivamente también en un país donde los sistemas de pago tradicionales funcionan, la innovación tiene que ser excesivamente buena y útil para que tenga una penetración real. Entonces, acá no se le puede echar la culpa a la regulación. Sí, por ejemplo, en tarjetas de prepago, en esos medios, creo que ahí es más evidente y se ve que desde que se aprobó la ley, los emisores no bancarios de prepago fueron muy pocos durante mucho tiempo y que incluso la CMF tuvo que modificar la regulación, bajar ciertos requisitos de aceptación o de autorización para que aparecieran nuevos emisores de prepago. Y hoy día, si bien hay muchas tarjetas de prepago, ya sean virtuales o físicas, en circulación, tenéis problemas de aceptación. Tenéis problemas de aceptación y hay una polémica bastante conocida de que, por ejemplo, Walmart no acepta tarjetas de prepago como medio de pago. Por la misma Y chuta, interoperabilidad, al final. ¿Qué cosa? Es por la misma falta de obligación de interoperabilidad o entendimiento de la Claro, y infraestructura ahí tenéis la pública. discusión de si, chuta, vamos a obligar a en fondo, a todos los comercios a aceptar tarjetas, eso constitucional incluso. Y tenía una serie de discusiones que en el fondo dan cuenta de la complejidad del problema actual y de la oportunidad que hay para los nuevos medios de pago. Pero no sé si, de nuevo, o sea, como contestando directamente tu pregunta, creo que existe un mercado avanzado de medios de pago en Chile. Existen sí ciertas o harta incertidumbre regulatoria en ciertos aspectos, pero más allá de eso creo que existe bastante incertidumbre en cuál es ya creo que algo a nivel mundial, pero qué es lo que falta para acelerar la aceptación de nuevos medios de pago. Es un tema meramente regulatorio, es intervención en los precios, o sea, tenemos que forzar a los comercios a aceptar todos los medios de pago. Al revés, tenemos que liberarlo y que cada uno cobre lo que quiera y el comercio verá lo que acepte y lo que no, y los clientes verán lo que acepte y lo que no. Esa cuestión es mucho más quizás una discusión política que técnica o tecnológica. Es interesante porque los ejemplos que tenemos, ¿cierto? Tenemos M-Pesa en Kenia, ¿no? El típico caso como de manual, que M-Pesa al final era una empresa que partió haciendo pagos con SMS, ¿no es cierto? Y creció gigantescamente, pero el dueño de M-Pesa era la empresa de telecomunicaciones, entonces había integración vertical bastante interesante porque, claro, yo soy el dueño de los medios de pago, pero además soy medio que se hace a través de celulares, ¿no es cierto? Y los celulares, yo soy dueño de celulares también, entonces, y después tenemos países, y tal vez mi frase yo la decía por experiencia china, ¿no es cierto? En China se pagaba un código QR todo desde el 2014, ¿no? Ya desaparecieron completamente el efectivo, y la gran discusión que hay hoy día es la gente viejita que no quiere usar celular, que han tenido que salir leyes para que no se discrimine a la gente que quiere pagar en efectivo, ¿no? O sea, como que está así como que se dieron vuelta la tortilla. Y en los países, de lo que yo he visto, al menos donde más ha funcionado, es en países donde se crea un clearinghouse, ¿no es cierto?, de pagos, ¿cierto? Singapur, Hong Kong, y existe en esa discusión en la cancha, ¿cierto? Requisitos de interconexión a este clearinghouse, ¿no? Entonces está el SGQR, que es el de Singapur, el HKQR, que es el de Hong Kong, etcétera, y varios que siguen la misma lógica, donde el Estado, no sé si el Estado, porque es una organización mutualizada, pero una organización mutualizada se encarga de coordinar pagos, parecido como a Transbank, y todos crean aplicaciones que se conectan y pueden competir entre ellas porque tienen un lenguaje común de interoperabilidad. Se nos ha costado, en el fondo, y eso fue lo que pasó en Kenia, ¿no es cierto? Ha costado, por ejemplo, que M-Pesa interopere con competencia. Tengo monopolio, tengo economía de red, ¿no es cierto? Como al tener economía de red no necesito nada más, ¿no? Aunque tenga un competidor que sea más barato, mejor, más bonito, mejor olor, con mejores gráficas, lo que sea, y con monitos entretenidos, así como tipo cómics, tengo economía de red y la gente no se va a cambiar. Y eso hace bastante difícil que conversen entre sí, ¿no? No, de todas maneras, o sea,
de nuevo, creo que hay que avanzar. ¿En qué cosas se puede avanzar? Es precisamente, por ejemplo, en interoperabilidad, en la apertura a nuevos medios de pago, como las monedas digitales estables o las stablecoins, que esa ventana que la ley FinTech, o ese pase en realidad que le dio la ley FinTech al Banco Central para que determinara cuáles eran los requisitos de estos activos para eventualmente poder entrar a circular como medios de pago. Y bueno, y que se resuelva el tema que se resuelvan los temas pendientes en relación a la regulación de las marcas de tarjeta, las fricciones que todavía quedan en cuanto a la implementación del modelo de 4 partes. Y ahora un problema nuevo, que es un poco el tema relacionado también con las marcas de tarjeta, pero en cuanto a los pagos transfronterizos. Entonces, ¿qué se considera y qué es y qué no es pago transfronterizo? Que eso también, según lo que tú definas qué es pago transfronterizo o no, los pagos transfronterizos se cobran más caros y eso hace que, por ejemplo, a todos, si es que ciertas interpretaciones de la norma se aplicaran, o ciertas interpretaciones que están estableciendo las marcas de tarjeta se aplicaran, a todos los subiría el Netflix de manera considerable, porque se dejaría de considerar como que estamos pagándolo acá, sino que se está pagando afuera y eso Ya lo conlleva hicieron, una serie de cargos ya adicionales. lo hicieron con el IVA, ¿no? Así que ya no. Ya no, sí, pues ya nos traspasaron ese costo Ya ya. nos traspasaron ese corto y todos felices pagando IVA, donde tal vez no deberíamos pagar. Carolina, te tengo una pregunta a propósito de lo mismo que conversaba, ¿no? El CDC, o esta idea, ¿no es cierto?, de criptomonedas o monedas nacionales, monedas de curso legal, ¿no es cierto?, emitidas por bancos centrales, si es que esa es una definición suficiente. Hay harta pelea hoy día de que CDC. ¿En qué está o cómo ves tú que se viene los CDC en Chile? ¿Lo ves como alternativa real? El white paper solo para poner en contexto, ¿no es cierto? El Banco Central hizo un white paper sobre CDBC que era más bien general, Mm. eh, no daba tantas luces de la confianza o no, terminó como cualquier paper, ¿no? Así como si bien es bueno, pero tenemos estas dudas, Sí. ¿no? Gracias, ¿no? Pero ¿cómo ves tú desde la industria como la posibilidad, ¿no es cierto?, o el camino que esté tomando el Banco Central eventualmente en esa línea? No sé, yo a veces, o sea, yo siento que los actores, yo creo que como la principal innovación debiese venir de los privados, por ahora. O sea, siendo como realista, ¿Mm? eh, porque en definitiva se requieren recursos para poder experimentar. Ahora, claro, ¿qué tantos recursos si tú tienes de parte del Estado, tienes más responsabilidad también? Entonces quizás debiese testear una stablecoin primero, quizá un banco, ¿ya? Ahora, recursos hay, Los ¿sí? bancos debiesen armar un sistema, jugar entre ellos, como lo hacen otros países, jugar con unas monedas entre ellos y ejercitar su... Pero bueno, hay muchos intereses ahí. Yo creo que hay un tema de innovación. Yo creo que el tema de los efectos de red, hasta ahí nomás. Porque uno cuando usa tu tarjeta de crédito no sabe muy bien cómo funciona. Tú podrías vaquearla en cripto y pasar una tarjeta igual. La gente no... Y la usar nomás. Mm. Yo creo que quizás los bancos son los que tienen como ese lugar con los consumidores donde ellos dicen, mira, yo te doy la confianza de que todo va a estar bien, que en tu balance está esto. Mm. O ciertos actores que pueden generar esa confianza. Yo creo que, que lamentablemente por mucha descentralización que se buscaba a través de cripto, hay que pasar una época en que vamos a necesitar estos intermediarios que vayan haciendo como de traductores y que Mm. nos vayan diciendo, mira, no te preocupes, yo te paso esto, estás pagando con cripto y yo tengo tu plata, si tú quieres puedes sacarla y qué sé yo. Eh, hasta que pase el tiempo y la gente pueda comunicarse en internet como se comunica sin tener que pasar Sí. por intermediario. Ahora, tampoco es algo que se logra mucho hoy en día. El internet también está súper centralizado. Yo creo que es un camino lento, Mm. es un camino lento, pero yo creo que los privados debiesen ser los primeros que empiezan a jugar Mm. con monedas estables, más oficiales, de que la gente se sienta como más confiada de usar. Mm. Y de ahí, si es que una infraestructura lo suficientemente sólida, interesante, y quizá el banco la copia o la observa con más atención. Pero no sé si veo al Banco Central, no sé, yo tampoco Mm. me manejo mucho como con esas agendas, pero no los veo como experimentando
como de buena primera. Sí, no me suena mucho. Con el pago a 3, 4 fundaciones se arma el piloto completo. Esta cuestión es la plata del Estado, del tema es que está en los lugares incorrectos, ¿no? Es lo mismo. El problema es dónde sea la plata. Claro. Hago una última, les quiero hacer una última pregunta para ir cerrando, que tiene que ver con blockchain en general, ¿no es cierto? O ya no tanto con blockchain, pero con blockchain en general, no necesariamente con cripto. ¿Qué es la idea de los smart contracts o los contratos inteligentes? El contrato inteligente, como muchas de cosas, fue la gran promesa, ¿no? Que íbamos a revolucionar el mercado legal. ¿En qué están los smart contracts? ¿Se están usando o no se están usando? ¿Picaron, no picaron? Como ¿qué es lo que pasó con los smart contracts y para dónde ven, si es que ven, ¿no es cierto?, que tienen su futuro. Los smart contracts no son cualquier, o sea, son como un building block de código. O sea, al final es como solo sobre la base en la que se está tokenizando. O sea, si tú tokenizáis un inmueble o querías hacer una propia, tu stablecoin, tú sabes un contrato inteligente. Mm. El contrato inteligente al final del día, como quiero que estás entendiendo tú en la pregunta con el contrato inteligente, tú dices con los contratos inteligentes que van a ser capaces como de hacer conversar el blockchain con el mundo real, o estás hablando como de, porque hoy en día, claro, la única forma de ejecutar o de programar sobre un blockchain descentralizado a través de los contratos inteligentes. Ahora tú dices como la posibilidad que tienen los contratos inteligentes como de independizarse, de reemplazar contratos normales o... Esa es una alternativa a la contratación, yo creo, a la contratación que tenemos hoy día, incluso instrumentos financieros, o sea, desde TF Cripto hasta los contratos que íbamos a tener de seguros paramétricos, que era como el típico ejemplo de los manuales, ¿no? De para adelante. ¿Se están usando o no se están usando? ¿La oficina les está llegando consultas o están diseñando smart contracts? Eh, Es que como un smart contract, como en abstracto, este es el smart, es como difícil de como de distinguirlo del programa mismo mm, o de la aplicación concreta. mm, Así como el smart contract, no me ha llegado algo así. mm. Como por decir, aquí empieza el smart contract y aquí termina el smart contract y esto está, y después viene la API, no me ha pasado como de verlo tan así. Mm, Yo creo que es una conversación más bien conceptual, mm. el de decir, bueno, eventualmente yo puedo o puedo automatizar el cumplimiento de una obligación. Yo creo que eso hasta cierto punto es algo que va más allá de cripto, o sea, algo que se puede hacer desde que se puede hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta es hasta qué punto el tener un contrato que se ejecuta automatizadamente vinculado a blockchain genera como una nueva capa de posibilidades. Yo creo que sí, porque te permite como, la gracia, creo yo, del smart contract en este contexto es que tú, en la medida que puedes automatizar más es posible alejarte de los intermediarios. Entonces tienes un contrato inteligente que funciona sobre una red de blockchain descentralizado. Más lejos de la persona los puedes tener y más independiente y más eficiente puede ser. Y en ese sentido, claro, yo creo que es una alternativa interesante. Yo en la práctica no me ha tocado ver muchos, salvo los contratos inteligentes con los que funciona la billetera y la emisión de tokens. Eh, pero así como el típico contrato inteligente que te dicen, bueno, el contrato inteligente en virtud del cual si es que se incendia la casa, a ti te llega la cripto que equivale a tu indemnización, porque el Internet de las Cosas tiene un Oracle que veo cuando el fuego se prendió, ese como de la teoría no me ha tocado. Pero eventualmente sí, va a ser algún día. Yo desde el punto de vista, creo, o sea, creo que la aplicación o la mejor muestra de que existe una aplicación o un interés real en la ejecución de smart contracts, más allá del resultado, está en las DeFi. Claro. Y más allá que el smart contract, claro,
el problema fundamental del smart contract, por ejemplo, para los seguros parametrizados, que decís tú, está en los oráculos, ¿no es cierto? Que son esta conexión con el mundo real. Porque toda la seguridad de blockchain, si tenés un blockchain súper seguro, imagínate un blockchain tipo muy descentralizado realmente, que no puede ser intercedido por nadie, se cae un poco o no sirve de mucho cuando el oráculo, el que tiene que determinar que cierto hecho objetivo ocurrió, sí puede ser intervenido. Entonces, que es el fondo de esta conexión con el mundo real, ¿no es cierto? Y eso es como un problema que hasta mi conocimiento no se ha podido resolver de forma eficiente, como de forma tal de justificar toda la inversión en desarrollar estas cuestiones en vez de tener un liquidador de seguros que diga si efectivamente se quemó la casa. Porque es igual de corruptible el liquidador de seguro que, no sé, pues, que un computador que depende de información que le metas a un liquidador de seguro. Y eso no se ha podido resolver. En el mundo de las DeFi, existen, y existen muchos, exchanges descentralizados, en el fondo donde tú efectivamente con una wallet metí un tipo de cripto y podéis sacar, intercambiarlo por otro tipo de criptomoneda de forma automática sin intervención de nadie, y te ahorraste el problema de, no sé, de confianza, de depender de un custodio centralizado, donde donde sí pueden ocurrir cosas como la que ocurrieron el año pasado ay, se me olvidó el nombre de FTX. con FTX. Con este clutch de custodios que efectivamente decían, no, si yo te estoy guardando la plata, cuando en realidad le estaban prestando la plata a todos los gerentes de la empresa, o regalando la plata a todos los gerentes de la empresa. El problema es que ha pasado con las DeFi es que, claro, hasta ahora los códigos han sido, no quiero generalizar, pero han ocurrido casos también te hackeaste el código, te hackeaste el contrato o había un bug en el contrato. Entonces, como que no han sido probados lo suficiente como para alcanzar el nivel de resiliencia de código para que la gente pueda confiar. Y además tenía un congelamiento, digámoslo, de este invierno cripto que ha durado desde 2022 hasta ahora y que ha hecho que en realidad esté todo bien en stand-by, nadie quiere gastar, nadie quiere hacer nada, están todos como expectantes a que algo cambie para que se reactiven todas estas iniciativas. Pero ahí donde yo le veo harto valor en esto y creo que hay harta posibilidad en estas finanzas descentralizadas de cortar un poco intermediarios y generar sistemas automáticos donde realmente alcanzado cierto precio, que eso sí es objetivo digitalmente, alcanzado cierto precio de un activo, se generan intercambios dentro de la billetera central de este exchange descentralizado. Sí, no, porque, o sea, hacía la pregunta porque si nosotros vamos a otros países, ¿no es cierto? Particularmente los DAO han sido como la gran explosión que hay de smart contract y tenemos todas estas auditorías para la transparencia a propósito Claro. de este caso infame, ¿no es cierto? Esta auditoría en el fondo donde una empresa auditora va y dice, no, mira, efectivamente el código hace esto y no le regalamos la plata a Juanito, Pedrito. Claro. Pero esa industria parece mucho más desarrollada en Estados Unidos hoy día o en China, ¿no es cierto? O en Asia, que lo que vemos en el resto, incluso en Europa no ha sido tan, por la regulación propia, ¿no es cierto? Pero no ha sido tan... Estados Unidos no está hay tanta siendo penetración. mucho más latero desde el punto de vista regulatorio con la DeFi que UK, por ejemplo. Y que ubica hasta cierto punto ese cargo. En cambio, Estados Unidos es súper como extraño. Creo que están siendo súper como estrictos con DeFi. No están dando mucha... No, sí, para la tokenización en general de Estados Unidos está bastante más fácil y bastante más estandarizada, pero con DeFi me da la impresión de que la SEC está súper como... Es que mi impresión con la SEC es que si pasa el test de Huawei, garrote, ¿no? Si no lo Pero pasa... es que siempre, o sea, es que todo pasa. No, pero los DAO no han pasado, pues, en general, ¿no? Salvo el caso del DAO, ¿no? El típico, el Pero es original. que el DAO en sí mismo nunca, no es la pregunta en relación al DAO en sí mismo, sino lo que a través del DAO se Está transa. haciendo. Claro, sí. Ojalá que lleguemos a ese tipo de discusiones acá porque significa que la industria está yendo bien. Sí, Significa que los abogados le va a estar haciendo bien, aún mejor. claro. Oye, pero les quiero agradecer, Carolina, Samuel, esta conversación no nos metimos en ninguna discusión particular de los casitos porque eran varios, pero era una buena discusión y en el sentido de generar más conocimiento concreto, ¿cierto? Y le Sí, agradezco entrete. mucho
Súper el entretenido acercamiento. pimponear estas cosas. Le agradezco mucho el insight además que nos dan. Eh, y eso, ojalá que las mesas consultivas de la CMF terminen en buenos oficios Esperemos, eh, esperemos, eh, esperemos. para la industria y eso. Muchísimas gracias a todos los que estaban conectados. Y nos vemos en un próximo debate, o en una próxima conversación, más que debate, en una próxima conversación de temas relacionados con tecnología. Súper. Gracias, Muchas gracias a Matías. ustedes. Que Cuídense estén muy Chao. de bien. pasar Chao, chao.